El susurro de las hadas del desierto. Capítulo 1. El eco entre los cardones. El sol caía a plomo sobre el desierto de Sonora, derramando luz como fuego líquido sobre la tierra agrietada. Entre los cardones erguidos como centinelas milenarios, el viento corría con un silbido extraño, como si arrastrara palabras olvidadas que nadie más podía escuchar. Santanube era un pueblo que parecía haber sido colocado en medio del desierto por descuido, un puñado de casas de adobe, techos oxidados y perros dormitando en las sombras que proyectaban los postes. Allí, todo se movía al ritmo del sol y la arena. Los días eran lentos, y las noches, insondables. Pero debajo de esa apariencia tranquila, algo se agitaba. Nadie hablaba de las hadas. No porque no creyeran en ellas, sino porque sabían que el desierto no olvida, y mucho menos perdona. Ámbar tenía 12 años, y sus ojos eran como tormentas detenidas, llenos de preguntas que ningún adulto quería responder. Su piel morena estaba marcada por el sol, y su cabello rebelde parecía una extensión del mismo viento que soplaba entre las dunas. Vivía con su abuela, Tata Licha, una curandera silenciosa, de manos secas y mirada que pesaba más que las palabras. Esa tarde, mientras ayudaba a desgranar mazorcas bajo el alero de su casa, Ámbar preguntó: «Tata, ¿por qué nadie habla de ellas?» Tata Licha no levantó la vista. Sus dedos seguían en movimiento, como si supieran que el tiempo apremiaba. «Porque si hablas de las hadas del desierto, ellas te escuchan». Ámbar frunció el ceño. «¿Y eso es malo?» La abuela suspiró. Tomó una de las mazorcas, la partió en dos y dijo: «Las hadas no son como las de los cuentos. No tienen varitas ni cantan. Son antiguas, viejas como la tierra. Y cuando te miran, te cambian». Ese silencio que siguió fue pesado, como cuando algo se rompe y no se nota hasta que sangra. A unas cuadras de ahí, Julián, de 16 años, paleaba bajo el sol. Su padre lo había obligado a ayudarle a reforzar un canal de riego, aunque hacía semanas que no llovía. Tenía las manos llenas de ampollas y la cabeza llena de sueños que no sabía a quién contar. Cuando el pico chocó con algo duro, Julián se agachó. Era una piedra plana, en forma de espiral, con líneas grabadas que no parecían naturales. La levantó y, al tocarla, una corriente le recorrió la espalda. Y entonces, la escuchó. Un susurro. Bajito, casi un pensamiento. Julián. Se giró, pero no había nadie. Solo el desierto. Solo el viento. Esa noche, el pueblo pareció contener la respiración. Las estrellas titilaban con una intensidad distinta, y la luna, grande y naranja, se asomaba por entre los cerros como un ojo antiguo. Ámbar no podía dormir. Sentía algo raro, como un zumbido que venía de dentro de la tierra. Se levantó en silencio, se puso sus huaraches y salió por la puerta trasera. El desierto de noche no era un lugar para caminar sola. Pero ella no sentía miedo, sentía llamado. Caminó hasta una pequeña poza que se formaba tras las lluvias de temporada. Aunque no había llovido en semanas, esa noche el charco estaba ahí, temblando como si algo respirara bajo la superficie. Se inclinó y miró su reflejo. Al principio, todo normal, su rostro, su cabello, la luna encima. Pero después, algo cambió. Su reflejo sonrió antes que ella. Y su sombra, proyectada por la luna, giró la cabeza por su cuenta. Ámbar dio un paso atrás, el corazón tamborileándole en el pecho. Y entonces lo escuchó. No fue un grito. No fue una palabra. Fue un susurro. Ámbar. Dicho como si el viento hubiera aprendido su nombre. Giró de golpe. No había nadie. Pero algo en el aire era distinto. Más denso. Más vivo. Corrió de regreso a casa sin mirar atrás. Al entrar, Tata Licha ya la esperaba, sentada frente al altar, rodeada de velas que parpadeaban como si tuvieran miedo. «Te vieron, ¿verdad?» Ámbar, sin aliento, asintió. «Mi sombra se movía sola». Tata Licha cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Entonces ya empezó. Mientras tanto, en una casa alquilada al borde del pueblo, un forastero abría un viejo maletín de cuero. Sus dedos temblaban de emoción mientras desplegaba mapas antiguos, dibujos indígenas y fotos de símbolos grabados en piedra. Su nombre era Dr. Rivas. Antropólogo. Obcecado. Perigoso. Murmuró para sí, sonriendo con los ojos desorbitados. Si las hadas existen, este es el lugar. El viento volvió a soplar entre los cardones. Largo. Bajo. Como un suspiro antiguo. Y el desierto escuchaba. Capítulo 2. El reflejo que no obedece. La luna aún estaba alta sobre Santanube. El silencio del desierto no era vacío,
sino lleno de susurros, de presencias que no se veían pero que vigilaban. Esa noche, el mundo cambió para quienes escucharon. Ámbar no pudo dormir. Aunque ya estaba de vuelta en su cama, tapada hasta el cuello, el aire dentro de la casa se sentía distinto. Como si los muros respiraran con ella. Afuera, el viento golpeaba las láminas del techo como dedos buscando entrar. Cerró los ojos. Pero en cuanto lo hizo, el charco volvió a aparecer en su mente. Esa imagen imposible, su sombra moviéndose sola, su reflejo sonriendo antes que ella. Y sobre todo, aquella voz. Ámbar. No era su imaginación. Ella lo sabía. Al amanecer, bajó a la cocina. Tata Licha ya estaba moliendo maíz en el metate. No dijo nada. Solo le sirvió un atole caliente, espeso, con canela y silencio. ¿Qué me pasó anoche, Tata? La mujer mayor se detuvo. Levantó la vista por primera vez. ¿Te llamaron? ¿Quién? Las que hablan sin voz. Las que protegen el agua en la tierra seca. Las que viven donde nadie se atreve a mirar. Ámbar tragó saliva. ¿Las hadas? Tata Licha asintió. Sus dedos se apoyaron en el borde del metate, tensos. No cualquier niña las escucha, mija. Algo se despertó. Algo antiguo. Y tú estás en medio de todo. Al otro lado del pueblo, Julián despertó con la boca seca y el corazón latiendo rápido. Había tenido un sueño extraño. Una mujer de piel dorada y ojos como brasas lo observaba desde un campo de flores que no crecen en el desierto. Y aunque no recordaba las palabras exactas, sí recordaba la sensación, una mezcla de miedo y ternura. Buscó la piedra espiral bajo su cama. Estaba tibia, como si hubiera guardado calor durante la noche. Al tocarla, sintió un cosquilleo subirle por el brazo. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja. Pero el silencio no respondió. O quizá lo hizo, con otro susurro. Más tarde, Julián fue al canal de riego a revisar las piedras. El agua no fluía, pero las raíces de los mezquites cercanos parecían moverse como si estuvieran vivas. Se agachó para tocar una. Al hacerlo, escuchó. «Aún no estás listo». Se incorporó de golpe, respirando agitado. Miró a su alrededor. Nada. Pero el viento traía una melodía. En la plaza de Santa Nube, el doctor Rivas entrevistaba a los ancianos del pueblo. Nadie quería hablar. Algunos lo miraban como si trajera enfermedad. Pero uno aceptó, Mateo, un viejo de manos temblorosas y voz de tierra seca. ¿Usted cree en las hadas?, preguntó Rivas, mientras ajustaba la grabadora. Yo no creo. Yo las vi. Rivas se inclinó, atento. ¿Dónde? En los márgenes del silencio. En los lugares donde el viento sopla y luego se detiene. Donde la tierra canta. El doctor sonrió, incrédulo. ¿Cree que podrían ayudarme a entender? Mateo lo miró a los ojos. Ellas no están para que tú entiendas. Están para recordar lo que ustedes olvidaron. Y luego, bajito, añadió. No se puede robar lo que no se respeta. Ámbar, mientras tanto, exploraba a solas el borde del pueblo, donde la tierra se volvía más roja y las piedras tomaban formas extrañas. Se sentó entre dos cardones torcidos, cerró los ojos y respiró. No sabía qué buscaba. Pero algo la estaba buscando a ella. Y fue ahí, en ese momento de calma, que vio una luz parpadear entre las rocas. Pequeña, dorada, como una luciérnaga que no debía existir en ese clima seco. Se acercó lentamente. La luz se movía con suavidad, sin huir. Se detuvo sobre una piedra agrietada y comenzó a girar, como si danzara. Ámbar extendió la mano, pero no alcanzó a tocarla. Un sonido profundo, como un tambor lejano, hizo que el suelo temblara bajo sus pies. La luz se desvaneció. Cuando giró para correr de vuelta a casa, algo le cortó el paso. Una figura. No humana. No del todo. Era alta, pero delgada como una espina. Su piel era del color del polvo, sus ojos eran espejos. Ámbar no pudo moverse. El ser la observó por un momento que pareció eterno. Luego se deshizo en una nube de arena. Esa noche, Julián se sentó junto a su cama con la piedra en la mano. No sabía por qué, pero pensó en Ámbar. Hacía años no hablaban mucho, pero algo le decía que estaban conectados. Miró al cielo por la ventana. Y en la distancia, muy lejos, vio una luz dorada cruzar entre los cerros. En la casa de Ámbar, Tata Licha encendía velas alrededor del altar. Sus labios murmuraban oraciones en una lengua que nadie más recordaba. Colocó un puñado de tierra sobre un pañuelo rojo y lo ató con un hilo negro. Ya vienen, dijo, más para sí misma que para su nieta. Y ella tendrá que decidir.
Al cerrar los ojos, Ámbar volvió a escucharlo. Ese susurro ya no venía de fuera. Ahora estaba dentro de ella. Capítulo 3. El llamado de la raíz. La tierra crujía bajo los pies. No era un temblor, era un despertar. Algo antiguo, dormido desde hacía siglos, volvía a abrir los ojos. Y su voz no era grito, era raíz. La mañana se había levantado espesa, con una bruma que no venía del cielo, sino del suelo. La gente de Santanube lo notó al instante. Los perros no ladraban. Los pájaros no cantaban. Y en los huertos, los brotes parecían moverse con inquietud. Tata Licha caminaba descalza por el patio de tierra, sosteniendo una rama de copal encendido. El humo subía en espirales lentas, como si no quisiera irse. «Hoy va a pasar algo», murmuró. «Lo siento en los huesos». Ámbar la observaba desde la puerta, aún con el recuerdo de aquella figura de ojos espejo grabado en la memoria. No había contado todo lo que vio, ni lo que sintió. Algo dentro de ella le decía que aún no era el momento. Pero esa mañana, algo cambió. Cuando salió al camino de tierra que bordeaba el cerro, notó una grieta nueva en la roca. Delgada, pero viva. Y justo ahí, brotaba una raíz dorada que brillaba con una luz tenue, como si por dentro corriera savia de luna. Se agachó para tocarla. Y fue ahí cuando lo sintió. Una voz. No hablada. No oída. Sentida. Ámbar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de reconocimiento. No sabía cómo, pero esa raíz la conocía. A unos metros de ahí, Julián seguía obsesionado con la piedra espiral. La había limpiado, girado, observado bajo el sol. Y nada. Pero esa mañana decidió llevarla al lugar donde la encontró. Al cavar más profundo, la pala chocó contra una superficie hueca. A golpes, destapó lo que parecía una piedra tallada, un disco con símbolos idénticos a los del códice del Dr. Rivas. Julián lo tocó y una corriente le recorrió la espina dorsal. El suelo tembló levemente. Las raíces cercanas se movieron. Y entonces escuchó algo más. Una voz. No una cualquiera. Una voz de mujer. Está cerca, pero aún no entiendes. Se levantó de golpe, sudando. Volteó hacia los cerros. Por un instante, creyó ver a Ámbar caminando entre los matorrales. El Dr. Rivas, por su parte, estudiaba su códice antiguo con manos temblorosas. Los símbolos coincidían con las piedras del campo de Julián. Sabía que estaba cerca. La línea de eco, la fractura entre mundos, tiene que estar aquí. Según las leyendas que había recolectado de distintas comunidades indígenas, existía un punto en el desierto donde el tiempo se doblaba. Donde se podía oír el pasado. Donde habitaban seres no humanos, pero tampoco dioses. Las hadas del desierto. Rivas estaba convencido de que ese lugar estaba en Santanube. Esa misma tarde, Tata Licha llevó a Ámbar por un sendero que nadie usaba. Un camino serpenteante que subía por las rocas hasta una planicie rodeada de piedras dispuestas en círculo. Aquí fue donde sellaron el pacto, dijo, con voz cansada. Hace generaciones. Nuestros ancestros prometieron cuidar este lugar, a cambio de que ellas cuidaran de nosotros. ¿Quiénes? Las que bailan bajo tierra. Las que te hablan por las raíces. Ámbar se acercó al centro del círculo. El aire era denso. El silencio, profundo. El corazón le latía tan fuerte que creyó que la tierra lo escucharía. Tocó el suelo. Y al instante, cayó de rodillas. Su mente se inundó de imágenes, campos verdes que nunca existieron allí, montañas respirando, luces flotando entre nopales, y un niño. Julián, atrapado entre raíces doradas, gritando sin poder ser oído. Ámbar. Decía, su voz lejana, como eco bajo el agua. «Ayúdame». Volvió en sí con un grito. Tata Licha la sostenía por los hombros. «¿Qué viste?» «Él». «Julián, está en peligro». La anciana frunció el ceño. El cielo, hasta entonces claro, comenzaba a cubrirse con nubes gruesas, anaranjadas como brasas. Julián, por su parte, no sabía que algo estaba cambiando en él. Pero lo sentía. Sus manos, al tocar la piedra, dejaban marcas que no estaban ahí antes. Las raíces parecían seguirlo, brotar donde pisaba. Y esa voz, volvía cada vez más clara. No eres solo un testigo, Julián. Eres parte del equilibrio. Al caer la noche, el Dr. Rivas caminó hasta una grieta profunda cerca del cerro. En sus instrumentos, la lectura de energía era altísima. Aquí está, dijo, con los ojos brillando. La fenda. Colocó una cámara. Un sensor. Un detector de frecuencias. Y cuando la luna se levantó del horizonte,
La grieta respiró. El viento se detuvo. Las sombras se alargaron. Y del interior surgió un zumbido. Una figura, translúcida. Alada. No mayor que una mano, pero con ojos antiguos. Lo observó por un instante. Rivas, sin dudar, levantó su dispositivo. Lo sabía. Son reales. Pero antes de que pudiera registrar la imagen, la criatura habló. No puedes cruzar sin perderte. Y en un parpadeo, la cámara se quemó. El sensor estalló. Y Rivas quedó arrodillado, riendo como un niño frente a un milagro. Esa noche, Ámbar no durmió. Se sentó frente al altar de Tata Licha, con la piedra en las manos. ¿Qué debo hacer? Y entonces lo escuchó de nuevo. El susurro. La raíz. La voz. Ven. Él te necesita. Capítulo 4. Los ojos de obsidiana. La luna se ocultaba entre nubes pesadas. El aire del desierto, normalmente seco y limpio, olía a humo, tierra removida y algo más, algo antiguo. Los ojos del desierto, invisibles durante siglos, volvían a abrirse. Esa madrugada, Ámbar despertó empapada en sudor. Había soñado con fuego. No un fuego que quema, sino uno que observa. Y en medio de las llamas, unos ojos negros como la obsidiana. Tata Licha estaba despierta, sentada frente al altar. Tenía en las manos un espejo redondo, opaco, con bordes de piedra volcánica. Era el espejo de ver. ¿Viste los ojos? Preguntó la anciana sin mirarla. Ámbar asintió, estremecida. Ya están aquí. No hay marcha atrás. La abuela se incorporó lentamente y le tendió el espejo. Hoy vamos a buscar a Julián. Pero debes estar lista para mirar, y no apartar la vista. En la casa de Julián, su padre golpeaba la puerta de su cuarto, furioso. Julián. Basta de vagar entre piedras. Necesito que trabajes, no que juegues al brujo. Pero Julián no respondió. Estaba en el campo, cerca del canal seco, donde la tierra se sentía más blanda, como si algo debajo se moviera. La piedra espiral ahora vibraba sola. En su espalda, una marca había comenzado a formarse, un símbolo circular, como si la tierra lo reclamara como suyo. Julián no sabía lo que le estaba pasando. Solo sabía que ya no podía ignorarlo. Mientras tanto, en la grieta donde la noche anterior había visto a la criatura alada, el doctor Rivas colocaba un nuevo sensor. Su libreta estaba llena de garabatos y frases incoherentes. Pueden comunicarse. Usan frecuencias que no percibimos. Vibraciones, símbolos. Hablaba solo, poseído por su descubrimiento. En su rostro no había temor. Solo obsesión. Si logro estabilizar la apertura, puedo entrar. Pero no sabía que no era el único observando. Desde las piedras, detrás de las sombras, algo lo vigilaba. A media mañana, Tata Licha llevó a Ámbar hasta el Cerro del Silencio. El mismo donde los ancestros habían sellado el pacto. Allí, en el centro del círculo de piedras, colocó el espejo de obsidiana sobre una losa. Si él está perdido, esto te lo mostrará. Ámbar se arrodilló, miró dentro del espejo. Al principio, solo vio su propio rostro. Pero luego, el reflejo cambió. Era Julián. Estaba rodeado de raíces doradas. Parecía dormido, o quizás atrapado en un sueño. A su alrededor, flotaban luces, hadas. Pero no eran como las de los cuentos. No tenían alas de mariposa ni rostros angelicales. Eran formas hechas de viento, arena y luz. Algunas hermosas. Otras, inquietantes. Una de ellas se volvió hacia el espejo. Sus ojos eran dos esferas negras, como pozos sin fondo. Y habló. Él eligió quedarse. Pero el tiempo se agota. El espejo se agrietó. Ámbar soltó un grito y cayó hacia atrás. Tata Licha la sostuvo. Las hadas no se rigen por nuestras reglas. Si vamos a traerlo de vuelta, necesitaremos algo más. Julián, en ese momento, caminaba entre mezquites resecos, guiado por las voces que solo él escuchaba. No sabía cómo había llegado tan lejos. El sol estaba alto, pero no sentía calor. Era como si caminara entre mundos. Se detuvo al ver un árbol seco. A su lado, una figura sentada lo esperaba. Era una mujer. Su piel brillaba como bronce antiguo. Su cabello parecía hecho de hilos de obsidiana. Y sus ojos eran fuego. Llegaste tarde, dijo ella. ¿Quién eres? Soy la raíz. La grieta. El eco. Y tú, eres uno de los elegidos. Julián retrocedió. No entiendo. La mujer extendió la mano. Al tocarlo, Julián sintió un torrente de imágenes invadir su mente, tierras fértiles,
tormentas de arena, danzas antiguas, niños naciendo bajo lunas rojas. El equilibrio se ha roto. El hombre que cava donde no debe ha abierto la puerta. ¿Rivas? Sí. Y si no cierran la grieta, todo se perderá. En ese instante, Ámbar sintió una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero sabía que debía ir a donde todo empezó, al campo de Julián, al lugar donde la piedra fue encontrada. Corrió sin decir nada. Tata Licha, en silencio, le colocó un collar antiguo al cuello. Esto te protegerá, hasta donde puedas protegerte sola. Julián salió del trance. Estaba solo, de pie, en medio del campo. La mujer ya no estaba. Pero en su palma había quedado una marca, la misma espiral de su piedra, grabada con luz. Escuchó su nombre. Julián. Volteó. Ámbar corría hacia él, jadeando. Te encontré. Él la miró, confuso, y sonrió. Por primera vez en días, sentía que no estaba solo. Pero entonces, el suelo tembló. Las raíces doradas emergieron del suelo como serpientes, rodeándolos. Y una voz retumbó, desde las profundidades. Ustedes no entienden, aún no están listos. Las raíces se elevaron, formando un muro entre ellos. Ámbar gritó. No te vayas. Julián extendió la mano, pero fue tragado por la luz. El silencio volvió. Ámbar cayó de rodillas, con el corazón roto. Detrás de ella, Tata Licha llegó caminando lentamente. La grieta se abrió. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ámbar, con la voz quebrada. La anciana miró hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Ahora, empieza la verdadera lucha. Capítulo 5. Lenguas de polvo. Cuando el silencio se rompe en el corazón del desierto, no lo hace con gritos, sino con susurros. Susurros que levantan polvo, que revuelven las memorias de los antiguos, que abren caminos entre los mundos. Y una vez que entras, no hay regreso sin cicatrices. Ámbar no se movió durante varios minutos. Seguía arrodillada en el mismo lugar donde Julián desapareció envuelto en luz y raíces. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos de arena a su alrededor, como si el propio desierto quisiera borrar sus huellas. Tata Licha llegó a su lado, sin decir palabra. Abrió una pequeña bolsa de cuero colgada a su cintura y esparció un polvo rojizo sobre la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Ámbar. Es tierra del otro lado. De la grieta. Tierra que sangra cuando se rompe el equilibrio. La anciana se arrodilló y comenzó a entonar un canto en náhuatl. Sus palabras eran antiguas, desgastadas por el tiempo, pero cada sílaba parecía despertar algo en el aire. El suelo tembló levemente. Luego, silencio. ¿Dónde está Julián?, susurró Ámbar. No está aquí. Ni allá. Está en un sitio donde lo real se deshilacha. Mientras tanto, Julián caminaba por un lugar que no podía comprender. No había cielo ni suelo. Solo una neblina densa, iluminada por dentro. A cada paso, el paisaje cambiaba. Un desierto estéril se transformaba en un lago se convertía en una llanura de fuego, y luego, todo volvía a ser neblina. Estaba desorientado, pero no tenía miedo. En el horizonte, surgieron siluetas. Cientos. Miles. Pequeñas luces doradas que revoloteaban como insectos. Las hadas. Una de ellas se separó del grupo. Era distinta, más grande, más nítida, con alas que parecían hechas de obsidiana líquida. Tú abriste la raíz, le dijo, sin mover los labios. Yo, no lo hice a propósito. Ningún despertar es accidental, respondió ella. El eco vive en ti. Pero no eres el único que lo lleva. ¿Ámbar? La criatura asintió. Su cuerpo se deshizo por un segundo en polvo dorado y volvió a formarse. Ustedes son la semilla. Pero hay una sombra. Una que fue desterrada. Y ahora, ha vuelto. Julián frunció el ceño. ¿Una sombra? Una hada que ya no es hada. Que se alimenta del silencio roto. Que busca tomar lo que no le pertenece. En el mundo real, el doctor Rivas no había dormido en días. Sus ojos estaban rojos, su piel reseca. Caminaba como si flotara, cargando su cuaderno lleno de símbolos y su equipo de grabación dañado. Estaba convencido de que estaba a punto de cruzar al otro lado. Frente a la grieta, encendió un círculo de velas, repitiendo frases extraídas del códice indígena. Llamo al eco, al viento que habla, a la grieta que respira. Y entonces, algo respondió. Una sombra surgió desde la grieta. No tenía forma clara, pero sus bordes vibraban, como si su existencia fuera prestada. ¿Eres una de ellas?, preguntó él, temblando. La sombra no contestó.
Solo se acercó. Y cuando rozó su frente, Rivas sintió un frío tan profundo que su cuerpo dejó de responder. Cayó de rodillas. Y desde ese momento, ya no estaba solo en su propio cuerpo. Ámbar sintió el cambio como un espasmo en el pecho. Algo había entrado al mundo. Algo que no debía haber cruzado. Ya está aquí, dijo Tata Licha. La exiliada. Ámbar se aferró al collar que colgaba de su cuello. El amuleto de su madre. ¿Y ahora? Ahora, vas a entrar. Tata Licha sacó un puñado de cenizas negras y dibujó un círculo en el suelo. Colocó en el centro una piedra plana, como un espejo de agua. Cierra los ojos. Respira. Y escucha. Ámbar obedeció. Al principio, solo oyó el viento. Luego, su propio latido. Y finalmente, la voz. Ven, Ámbar. El equilibrio depende de ti. Cuando abrió los ojos, ya no estaba con su abuela. Estaba de pie en medio de un campo de flores que brillaban con luz propia, bajo un cielo hecho de nubes doradas. A lo lejos, Julián corría hacia ella. Ámbar. Se abrazaron. ¿Dónde estamos? Preguntó ella. No lo sé. Pero aquí todo respira. Todo habla. A su alrededor, las hadas se reunían. Algunas se posaban sobre las flores. Otras flotaban como si cantaran sin voz. Y entre ellas, surgió la misma figura que había hablado con Julián antes. Han sido llamados. Y han respondido. ¿Para qué? Preguntaron ambos al unísono. Para sellar la grieta. Para detener a la exiliada. ¿Y cómo lo hacemos? La criatura extendió las manos. De sus palmas surgieron dos objetos, una semilla luminosa y una pluma negra. Una de ellas da vida. La otra debe ser destruida. De pronto, el cielo del mundo intermedio comenzó a oscurecerse. Un viento seco barrió las flores. Y desde las raíces del suelo surgió una figura distinta, una hada rota, con alas desgarradas, mirada de odio y voz que quemaba. Ustedes no entienden. Este mundo fue nuestro primero. Y ahora nos toca recuperarlo. Era Ishchik, la exiliada. Ámbar y Julián dieron un paso atrás. Tenemos que volver. No sin las semillas. Gritó la hada dorada. Las raíces comenzaron a levantarse como serpientes furiosas. El mundo intermedio temblaba. Y mientras Ámbar apretaba la semilla con fuerza en la mano, sintió algo nuevo dentro de sí. Una llama. Una decisión. Un propósito. Entonces, todo se disolvió en luz. Ámbar abrió los ojos. Estaba de vuelta en el círculo. Tata Licha lloraba en silencio. ¿Qué viste? Vi lo que viene. ¿Y qué elegiste? Ámbar levantó la mano. En su palma brillaba la semilla. Y en la otra, sostenía la pluma negra. Capítulo 6. El cruce de los vientos. Cuando el desierto respira con fuerza, no hay refugio que proteja. Los vientos giran, los ecos se cruzan, y lo que fue sellado, empieza a abrirse. Las líneas que dividen lo real de lo invisible se borran. Y lo que entra, ya no quiere salir. El cielo sobre Santa Nube se había vuelto grisáceo, como si el propio sol dudara en asomarse. El aire, normalmente seco, era ahora denso, cargado de electricidad. Los pájaros se escondían. Los perros aullaban hacia las montañas. Y los adultos murmuraban entre dientes antiguas oraciones que no pronunciaban desde niños. Tata Licha sabía lo que venía. Sentada frente al altar, preparaba una infusión con flores de yuca, raíces de mezquite y sal negra. Ámbar, con la semilla brillante aún en la palma y la pluma negra escondida bajo su blusa, sentía un zumbido constante en los oídos. Como si el mundo quisiera hablarle, todo al mismo tiempo. Tata, ¿por qué yo? Porque fuiste la primera en escuchar. Y eso no es casualidad. ¿Y Julián? Está contigo. Aunque el viento quiera separarlos, están entrelazados. Ámbar bajó la mirada. Tengo miedo. Tata Licha se acercó, le tomó la cara entre las manos y le dijo. El miedo es bueno. Es señal de que estás despierta. Mientras tanto, en lo más profundo del cerro, Julián también despertaba. Estaba solo. El mundo intermedio había desaparecido, y en su lugar había un paisaje que parecía muerto, árboles torcidos, tierra reseca y un cielo sin color. En su pecho, la espiral brillaba tenue. Entonces, escuchó pasos. Pero no eran de Ámbar, ni de las hadas. Era él. El doctor Rivas. Pero algo no estaba bien. Su cuerpo se movía extraño. Su mirada ya no era humana. En sus ojos había un brillo oscuro, y algo más. Ishchik estaba dentro. Julián, dijo con voz quebrada. Qué bueno verte. ¿Qué te pasó? Rivas sonrió.
Su sonrisa era delgada, falsa. La ciencia encontró a la magia. Y la magia, me aceptó. No. Te usó. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú, un campesino cualquiera? El suelo tembló bajo sus pies. Las piedras se partieron. Las raíces surgieron como garras. Yo sé que eso que traes no eres tú. Claro que no. Gritó Ischik a través del cuerpo del doctor. Yo soy lo que ustedes olvidaron. Yo soy lo que el desierto expulsó y ahora reclama. Julián dio un paso atrás. Pero antes de poder huir, las raíces lo envolvieron como serpientes. Cayó al suelo, atrapado. Y entonces, del horizonte, vino el viento. Pero no uno cualquiera. Un viento que venía de dos direcciones a la vez. En el pueblo, Ámbar también lo sintió. Las cortinas se movieron sin razón. Los árboles crujieron. Y el cielo se partió con un estruendo. ¡Tata! Algo se rompió. Tata Licha miró hacia el norte. La grieta se abrió del todo. Tomó un bastón de madera y se lo dio a Ámbar. ¿Vas a ir sola? ¿Qué? No. Ven conmigo. Yo ya hice mi parte, niña. El camino es tuyo ahora. Ámbar tragó saliva. Las lágrimas querían salir, pero se las tragó. Tomó el bastón. Apretó la semilla y la pluma. Y corrió. El camino hacia la grieta era distinto ahora. Los cactus se doblaban al pasar. El suelo se abría en surcos que no estaban ahí antes. Y el viento, ese viento, venía en oleadas cruzadas. Caliente y frío. Dulce y salado. Como si el mundo estuviera peleando consigo mismo. Cuando llegó al borde de la grieta, lo vio. Rivas estaba en el centro, flotando levemente, con raíces saliendo de su espalda. A su lado, Julián, inconsciente. Y detrás, una figura completa. Una mujer hecha de arena y sombra, con alas negras rasgadas y una corona de espinas secas. Ischik. Ah, por fin vienes, pequeña voz, dijo con tono sarcástico. Pensé que te esconderías detrás de la vieja. Ámbar levantó el bastón. No sabía cómo usarlo. Pero lo alzó de todas formas. Suéltalo. Ahora. ¿Y si no? ¿Qué vas a hacer? ¿Aventarme un cuento? Ámbar sacó la semilla de su bolsillo. La sostuvo frente a sí. Ischik la reconoció al instante. Eso no te pertenece. Me lo dieron. Y me lo gané. Ischik chilló. Un grito como de animal herido y furioso. El viento se volvió cortante. Las piedras flotaron. Ámbar lanzó la semilla al aire. Al tocar el viento, brilló. Creció. Se abrió como una flor incandescente. Y entonces, Julián despertó. Ámbar. Julián. Toma la pluma. La arrojó. Él la atrapó en el aire, y sin pensar, la clavó en el pecho de Rivas. El cuerpo del doctor se arqueó. Gritó. Cayó al suelo. Y por un momento, todo quedó en silencio. Ischik, liberada del cuerpo, flotaba en el aire. Débil. Transparente. Ustedes, no tienen idea de lo que hicieron. Tal vez no, dijo Ámbar. Pero hicimos algo. El cielo rugió. La grieta comenzó a cerrarse. Ischik, en su último aliento, lanzó un hechizo oscuro que se perdió en el horizonte. Esto no termina aquí. Y desapareció como polvo entre las rocas. Julián cayó de rodillas. Ámbar corrió a abrazarlo. ¿Estás bien? Ahora sí. El viento se calmó. El sol salió. Y el desierto, por fin respiró tranquilo. Pero, a lo lejos, una flor extraña brotaba entre las piedras. Negra. Y viva. Capítulo 7. La noche que se tragó al sol. Hay noches que no terminan. No porque no amanezca, sino porque dejan algo roto en el alma del mundo. Esta, fue una de esas noches. El desierto lo sabía. Y se preparaba para su última defensa. En Santa Nube, la gente no dormía. Los animales se escondían. Las puertas estaban cerradas con velas y cruces de palma. El aire tenía un sabor a metal. A lo lejos, el cielo centelleaba con luces violetas, como si una tormenta se acercara sin nubes. Tata Licha encendía la última vela del altar. Hoy es el cruce, dijo en voz baja. Hoy es el verdadero precio. Ámbar y Julián caminaban en silencio. El suelo parecía temblar bajo sus pasos. Aunque habían cerrado la grieta y hecho retroceder a Ischik, algo había quedado mal. ¿Y si no la destruimos? Preguntó Julián. ¿Y si solo la enfurecimos? Ámbar miró la flor negra que había brotado en el campo donde lucharon. La había visto en sueños, era una señal. Una advertencia. Esa flor es una semilla también. Pero no de vida,
sino de rencor. Ambos sabían lo que venía. No lo decían. Pero lo sabían. Esa noche, el cielo se apagó. La luna se oscureció. Las estrellas se esfumaron. Y del horizonte, se levantó una sombra. Era como una pared de niebla y polvo negro. Y en medio, una figura enorme. Ishchik. Pero ya no era la misma. Su cuerpo había cambiado. Ahora era más grande, más firme, casi sólido. Llevaba una corona de espinas vivas. Y sus ojos, eran fuego oscuro. Me quitaron un cuerpo. Me cerraron una puerta. Pero dejaron abierta una raíz, gritó. Y desde esa raíz, renazco. Su voz se escuchaba en todas partes al mismo tiempo, en los oídos, en la tierra, en los huesos. Los habitantes del pueblo corrieron a esconderse. Pero Tata Licha salió a la calle. Ishchik, tú fuiste desterrada por tu propia codicia. Tú rompiste el pacto. ¿Y acaso no tenían derecho? Rugió la criatura. Nos prometieron cuidado, y nos olvidaron. Tú elegiste el odio. Yo elegí la memoria. El cielo se rasgó. Una grieta gigantesca se abrió sobre el desierto, flotando en el aire como una herida. De ella salían luces, sombras, recuerdos. Pedazos de tiempos mezclados, niños indígenas bailando alrededor del fuego, lluvias que nunca llegaron, madres llorando frente a pozos secos. Ishchik extendió sus brazos. Yo soy todo lo que negaron. Todo lo que callaron. Todo lo que quieren enterrar. Ámbar y Julián llegaron al centro del pueblo. ¿Y si no podemos detenerla? Susurró él. Ámbar miró la semilla luminosa que aún llevaba colgada al cuello. No se trata de detenerla. Se trata de elegir lo que sembramos. Se tomaron de las manos. Caminaron hacia el corazón del desastre. Ishchik los vio. ¿Los niños otra vez? ¿Creen que pueden sellarme con su ternura? No con ternura, respondió Ámbar. Con memoria. Con verdad. Y levantó la semilla hacia el cielo. La luz que emitió fue tan intensa que el polvo negro se detuvo. Ishchik gritó. Intentó acercarse, pero no podía tocar esa luz. Eso es traición. No, dijo Julián. Es justicia. Y entonces, Julián abrió la mano. Tenía la pluma negra. Esto, fue tu vínculo con nuestro mundo. Tu ancla. Tu herida. Pero ahora, la devolvemos. Clavó la pluma en la flor negra que brotaba en el suelo. La flor chilló. No como planta, sino como criatura viva. La grieta del cielo comenzó a cerrarse. Las memorias que flotaban regresaron a sus lugares. El polvo negro fue succionado hacia el horizonte. Ishchik gritó una última vez. Si me olvidan otra vez, regresaré. No te vamos a olvidar, dijo Ámbar. Vamos a recordarte, como advertencia. Ishchik desapareció. Como humo atrapado por el viento. El sol salió al instante. Como si nunca se hubiera ido. Los perros dejaron de ladrar. Los pájaros regresaron. El desierto, respiró. Tata Licha abrazó a los niños en la plaza vacía. Lo lograron. Ámbar tenía lágrimas en los ojos. ¿Ya terminó? La anciana miró hacia la flor marchita, donde ahora había solo ceniza. Apenas empieza. Porque ahora, les toca cuidar. Y así, en la noche que se tragó al sol, el pueblo de Santa Nube volvió a vivir. Pero en lo profundo de la tierra, donde aún hay raíces que guardan secretos, algo quedó en silencio. Esperando. Como todo lo que sabe que un día, puede ser llamado de nuevo. Capítulo 8, donde renace el silencio. No todo final es una despedida. A veces, es un regreso. A veces, el silencio no es vacío, sino semilla. Y cuando el desierto calla, también está hablando. Habían pasado 3 días desde la noche en que Ishchik se disolvió entre el polvo. 3 días en que el cielo volvió a ser azul. En que las flores silvestres brotaron con fuerza. En que el aire, aunque seguía seco, tenía olor a yuca, a promesa y a calma. Pero el pueblo no era el mismo. Tampoco lo eran Ámbar ni Julián. La gente de Santa Nube comenzó a salir de sus casas, con pasos cautelosos, como si temieran que el terror volviera si hacían ruido. Pero al ver que el sol seguía firme, que los cardones seguían de pie, que el mundo aún giraba, respiraron. Muchos se acercaron a Tata Licha para agradecerle. Ella solo respondía con una frase. No me den las gracias a mí, denle las gracias a quienes escucharon. Ámbar caminaba por el borde del cerro donde todo comenzó. En su cuello, la semilla colgaba ahora seca, pero entera. Ya no brillaba como antes, pero tenía un calor suave, constante. Como si estuviera dormida, pero viva.
Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. El viento soplaba suave. No traía susurros. Pero tampoco los necesitaba. Dentro de ella, sabía. Sabía que el mundo invisible existía. Que lo sagrado no siempre brilla. Y que a veces, lo más pequeño, una pluma, una semilla, un susurro, puede contener un universo. Julián volvió a casa en silencio. Su padre no dijo nada. Solo lo abrazó fuerte, como cuando era niño y se perdía entre los nopales. No volvió a soñar con raíces ni con mujeres de obsidiana. Pero cada vez que tocaba la tierra con sus manos, sentía un temblor leve, como si lo reconociera. De vez en cuando, caminaba hasta el campo donde todo ocurrió. Y aunque la flor negra había desaparecido, el suelo aún guardaba su forma, como una cicatriz. Y Julián la regaba con cuidado. No por miedo, sino por memoria. El doctor Rivas no fue visto de nuevo en Santa Nube. Algunos dicen que se fue, avergonzado. Otros, que perdió la razón. Tata Licha decía algo distinto. Él ya no pertenece ni aquí, ni allá. Su casa fue vaciada. Pero entre sus cosas quedó un cuaderno. Lleno de dibujos de alas, raíces, espirales. Ámbar lo encontró un día, y en la última página había una frase escrita con letra temblorosa. La magia existe. Y no quiere ser entendida, solo respetada. Una noche, la comunidad se reunió en la plaza principal. Encendieron velas. Colocaron ofrendas, espigas, flores, collares. No era Día de Muertos. Pero parecía. Tata Licha habló frente al fuego. Hoy celebramos a quienes escuchan lo que no se dice. A quienes ven sin ojos. A quienes cuidan lo que nadie más nota. ¿A las hadas? Preguntó un niño, con los ojos grandes. La anciana sonrió. A las hadas, y a las niñas y niños que se atreven a creer en ellas. Ámbar y Julián intercambiaron miradas. No dijeron nada. No hacía falta. En los días que siguieron, las historias comenzaron a cambiar. Ya no se hablaba de las hadas como leyendas para asustar a los niños. Ahora, eran parte del alma del pueblo. Se las dibujaba en los muros. Se las mencionaba en las canciones. Y en la escuela, la maestra colgó una frase nueva en la pared. Escucha al viento. Él también tiene algo que decir. Y aunque todo parecía en calma, en lo más profundo del desierto, entre las raíces que nadie ve, una pequeña chispa brillaba. No era oscura. Tampoco era clara. Era un susurro nuevo. El eco de una historia que aún no termina. Ámbar, desde su ventana, escuchó el viento esa noche. No dijo su nombre. Pero le contó un secreto. Ella sonrió, cerró los ojos, y respondió en silencio. Porque ya no necesitaba palabras para hablar con el desierto. Ahora, era parte de él. Fin de la historia.